Queridos niños, buenos días nuevamente. Comenzamos con nuestros cursos. Tenemos ahorita el de Ciencias Sociales y dice Sociedad Colonial en su guía. Esta sociedad, mis niños, era que durante la colonia se observaron muchos grupos sociales. No solo eran los españoles ni los indígenas. De ahí salieron, podríamos decir, más grupos de personas. Este territorio lo cubría Guatemala. En ella estaban los españoles, indígenas, africanos, criollos, mulatos, zambos y castizos. Los españoles, que eran las personas que venían desde España, pues ellos se encargaron de realizar todos estos grupos. ¿Por qué? Porque se fueron uniendo españoles con indígenas, indígenas con mestizos, mestizos con mulatos, mulatos, y todos ellos, al tener pues ya comunicación y todo, ya fue saliendo otros grupos diferentes a los que estaban, que eran los españoles y los indígenas. Los criollos eran los primeros que salieron. ¿Quiénes eran los criollos? Los nacidos en América, porque eran llamados también como decentes o algún grupo que podían mandar a los demás. No podían tener cargos públicos, porque ellos no podían, ¿verdad? Por lo tanto, también les llamaban principales. Ahora, ¿quiénes eran los indígenas? Eran los habitantes del territorio dentro de los españoles, porque los españoles vinieron aquí a Guatemala. Entonces, eran maltratados, como siempre, y hoy día es un pueblo que no los toman en cuenta y son muy marginados. Los africanos, estos africanos se les llamaban así por ser negros en su colorcito, ¿verdad? Color negros, que traídos a América por medio de los españoles, por eso aparecieron los africanos y resultaron siendo esclavos. Seguidamente los mestizos eran los llamados ladinos. Los ladinos, que eran los únicos que los españoles se relacionaron con los indígenas y llamaron así también por ser que podían hablar el idioma español. Los mulatos, estos mulatos eran los mezclados con los africanos, con los españoles, y les dio origen a eso, a los mulatos. Seguidamente tenemos los zambos. Los zambos eran los que resultó de la mezcla de los indios y los negros, por eso eran zambos. Y por último tenemos los castizos, que es este grupo de la mezcla de los mestizos y los españoles. Los mestizos eran los ladinos, ¿verdad? Con los españoles eran castizos, jugando un papel muy importante en la sociedad porque contribuyeron a ablandar bastante Guatemala, el país de Guatemala. Por medio de los castizos ya dice que levantaron el nombre de Guatemala. Muy bien, esa es la sociedad colonial, que en ese tiempo surgieron todos por los españoles y los indígenas. Ya después resultaron los primeritos los criollos. De ahí de los criollos salieron los indígenas, africanos, mestizos, mulatos, los zambos y los castizos. A todos esos grupitos niños se les llamaba sociedad colonial. Muy bien, entonces copian su tema, resultando de sociedad colonial. Y seguidamente tenemos el siguiente, que es los misioneros de la colonia. Durante esa época, niños, no vamos a cambiar porque estamos hablando de la colonia, aparecieron varios misterios, y esos misterios eran que se preguntaban, ¿pero qué pasará? ¿Qué habrá? ¿Por qué habrá ese motivo de los misioneros? Ellos no sabían qué era ese misterio, y el misterio era que en el periodo colonial vinieron a Guatemala varios misioneros. Brindaron bastante ayuda a Guatemala y se protectora de toda la gente, especialmente a los esclavos y los indígenas. Estos misioneros, además de que los protegían a ellos, podían hacer conquistas, es decir, de familias enteras, para poder enseñarles lo que podían los pobres misioneros. Y uno de ellos fue Fray Bartolomé de las Casas, ustedes lo tienen en su guía. Este señor, podríamos decir, en Guatemala se dedicó a defender a los indígenas, a todas las ciudades, de los abusos de los españoles. Ustedes saben que los españoles tenían a los indígenas como esclavos, les servían, les sembraban, de todas las cosechas, dice que a ellos les daban solo lo que sobraba, ellos vendían de las cosechas que por los pobres indígenas tenían que trabajar, los españoles vendían todo y tenían las ganancias, y los pobres indígenas no les daban nada. Pues a todas estas historias, ellos no tenían casa, no tenían donde vivir, al fin trabajaban para poder vivir en un rinconcito y eran muy, muy marginados, por lo tanto eran bastantes familias los esclavos. Entonces, ya con don Fray Bartolomé de las Casas, él dice que dictó una legislación para el gobierno de esas
indias orientales, pues vivían en esa época. Él pues no trataba la manera de ver de qué manera podía quitar esa de la esclavitud ya con las tierras conquistadas. Además, logró la conquista de Tezulutlán. Se le llamó, antes le llamaban a todas las Verapaces. Verapaces es Alta Verapaz, Baja Verapaz. Antes no era así, sino era Tezulutlán, por Fray Bartolomé de las Casas. Escribió varias obras en las que necesitaba y relataba la vida que llevaban los indígenas, dice, y los abusos de los españoles. Para él no era vida saber y mirar que había mucho esclavo, que no comían y sí trabajaban de noche y de día. Los ponían a picar pura piedra de noche y también empezaban a trabajar de día cargando quintales, costales de material y casi no comían ni dónde vivir tenían. Entonces a eso no le gustó a Fray Bartolomé de las Casas por todo lo que se cometían en esas colonias. Su obra famosa fue Historia General o Apologética de las Islas. Apologética de las islas, o sea, de las Indias, porque en ese tiempo en esas islas vivían. Así es de que, mis niñitos, esa es la gran historia de Fray Bartolomé y se le llamó el defensor de los indios, de todos los marginados. Así es de que solamente copian sus temitas de sociales, mis niños, por favorcito, y en cuanto terminen me envían su tareita. Muchas gracias.